Regresamos con Infandina TV y esta vez para conversar sobre un proyecto novedoso, muy innovador, que se llama Nuevas Trenzas, conociendo a las mujeres rurales jóvenes de América Latina, y especialmente se trata, Miguel, de jóvenes rurales. Para ello estamos con una invitada aquí. Ella es Paz Olivera, coordinadora de comunicaciones de este proyecto. ¿Qué tal, Paz? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente venimos trabajando en este proyecto desde abril del año pasado, continúa hasta el próximo año, para poder conocer a estas nuevas mujeres rurales. Bueno, Paz, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Tú has traído un video que nos va a permitir entender un poco más de qué se trata la iniciativa. ¿Te parece si lo vemos? Vamos. Antes, cuando hablábamos de pobreza en las zonas rurales o en países como los nuestros, siempre se hablaba de que quien mejor ejemplificaba la pobreza era una mujer mayor, una mujer analfabeta, una mujer generalmente con hijos, viuda, ¿no? Ese era un poco el síntoma más evidente de la pobreza, la imagen más clara de la pobreza. Este proyecto lo que nos muestra es una dimensión distinta de la situación de esa mujer, pero más joven, ¿no? Sí, efectivamente, lo que nosotros queremos observar es cómo esta mujer, justamente que tú has descrito, ha ido evolucionando, ha ido cambiando a través del tiempo, ¿no? Digamos, nosotros trabajamos en base a 4 brechas que hemos identificado. Una es de género, otra es lugar de residencia, de generación y de pobreza. Entonces, en género es justamente levantar información, analizarla y difundirla de cómo ellas son diferentes a sus pares hombres. Respecto al lugar de residencia, es como estas mujeres son diferentes a las mujeres más bien urbanas, pero del mismo rango de edad. Luego, respecto a generación, es cómo han cambiado justamente respecto a sus madres y abuelas. Desde cómo viven ellas hoy en día, cuáles son sus expectativas, y respecto a pobreza es analizando a las mujeres no pobres, pobres y pobres extremas. Generalmente la información que uno encuentra sobre la mujer rural es muy general, pero ustedes están enfocando el trabajo con las mujeres rurales jóvenes. ¿Qué porcentaje en América Latina es el grupo de mujeres rurales jóvenes? Nosotros trabajamos en 6 países, que de Sudamérica es Colombia, Ecuador y Perú, y en Centroamérica es Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Entonces, más o menos en Sudamérica representa un 4-7% de la población, y en Centroamérica es mayor, es entre un 7 y 10%.
Asimismo, en general, como parte de la población rural son un 15-20%, o sea, sí es un porcentaje significativo, es la quinta parte, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros, sobre todo, es relevante identificarlas no ya como individuos, justamente como decías, lo que se identifica como estos personajes pobres son las mujeres mayores, qué sé yo, sino como grupo, tenerlas en cuenta como grupo y entenderlas en su contexto. Hace poco tuvimos la presentación de nuestros documentos de trabajo. Estamos haciendo uno por cada país y otro general que haga un análisis de América Latina. Justamente de las cosas que más se hablaron es que entender que estas mujeres deben para poder desarrollarse, deben ser en su mismo espacio de origen, ¿no? Que no sean forzadas a tener que salir de este espacio. Y entonces el proyecto se llama Conociendo a las Mujeres Jóvenes de América Latina. ¿Conociendo para qué? Sí, nosotros queremos generar, recopilar y difundir información. Ya se hizo la parte de, digamos, recopilar y generar información y ahora estamos en la etapa de difusión. Tenemos los documentos de trabajo que hace un mes comenzamos a sacar y estos también vienen acompañados de un brief. Todo esto puede ser encontrado en la página web. ¿Cuál es la dirección? Y la dirección sí es www.nuevastrenzas.org. Es coordinado desde el Instituto de Estudios Peruanos, pero tenemos socios estratégicos en cada uno de los países. Yo veía un poco los resultados del trabajo que ustedes han hecho y, como decías, han generado información que es muy interesante para entender las nuevas dinámicas rurales que están ocurriendo ahora, ¿no? Hace un tiempo hablábamos de un mundo rural donde las mujeres tenían que quedarse, y la mujer era la que lo migraba, y ustedes encuentran más bien que hoy día estamos en un contexto de que se desfeminizan las áreas rurales. Ustedes están hablando también de que hoy día se han incrementado más las capacidades de las mujeres rurales para hacer cosas, ¿no? ¿Cuál crees tú que es el punto de quiebre? ¿Cómo se dan estas cosas? Bueno, sí, nosotros hemos visto justamente desde, por ejemplo, educación, cómo ha ido cambiando la importancia de que la mujer se eduque en el ámbito rural, porque, digamos, antes estaba clarísimo eso, que se prefería que los hombres en todo caso terminen y las mujeres tenían que hacerse cargo del espacio del hogar, ¿no? Sin embargo, esto, aunque sigue siendo así la tendencia, se ha reducido en gran medida. Y a nivel, digamos, de pobreza, ¿no? Si bien es cierto, Perú es un ejemplo externo, fuera en el ámbito internacional, de crecimiento económico. Sin embargo, todavía vemos las brechas, ¿no? Y especialmente en la zona rural, la pobreza persiste, ¿no? Entonces, ¿cómo está afectando? ¿Qué cambios han ocurrido en este trabajo que ustedes han visto o qué es lo que han podido encontrar en cambio? ¿Es realmente ha disminuido la pobreza como se dice, como se informa a nivel del país, por ejemplo, en el campo de las mujeres rurales? Bueno, digamos, el análisis macro justamente es que sí, que somos menos pobres, digamos, la información general. Sin embargo, nosotros lo que encontramos es que estas mujeres con las que nosotros trabajamos, justamente la mayoría se encuentran en espacios pobres o pobres extremos. Entonces sigue siendo una población muy vulnerable. Hay otro tema que para mí resalta de lo que ustedes presentan como resultados, que es ese tema de la persistencia, a pesar de la emergencia de estas nuevas mujeres con mayores accesos a la educación, con una necesidad de irse más hacia las ciudades, con ese incremento de sus capacidades de hacer más cosas, todavía sigue habiendo un marco institucional sesgado por género que hace que algunas cosas no terminen de cambiar y que todavía las oportunidades que estas mujeres podrían enfrentar no terminan de ser todas las que ellas quisieran, ¿no? En ese contexto, digamos que ustedes pueden haber encontrado algunas similitudes en esos marcos institucionales que están reproduciendo relaciones de género inequitativas. Bueno, lo que nosotros queremos es justamente incidir en las políticas públicas. Vemos que efectivamente hay algunas
iniciativas como en nuestro país como la creación del Ministerio de Inclusión Social, que hace un mes tuvo justamente esta semana, en la que el eje principal era socias, eran las mujeres, y de hecho nosotros participamos como parte de estas experiencias que ahora hay. Y la ministra ha sido miembro, del ha sido equipo, directora incluso. Efectivamente. Entonces sí vemos que los estados los gobiernos tienen diversas iniciativas. Siempre en Centroamérica esto es más difícil. Sí. Sí, tiene que ver con temas culturales también, claro, de larga data. Pero ¿qué viene después? O sea, tú decías, tenemos tres momentos, hemos generado toda esta información. ¿Qué viene ahora con el proyecto? Bueno, ahora, desde hace un mes, lo que estamos es en etapa de difusión. Tenemos 3 de los 7 documentos que van a salir. Uno, como les decía, uno de cada país, otro de América Latina, en que se hace la compilación. Tenemos briefs. Tenemos estos documentos, además, se presentan en cada lugar. Después lo vamos a poner en pantalla. En Perú se presentó el de América Latina y el de Perú. El día de ayer se presentó el de América Latina con el equipo de Ecuador. También hemos ido a El Salvador y a Nicaragua. Entonces nos quedan otros aún pendientes. Y por otro lado participamos en diferentes eventos como ese que organizó el Ministerio de Inclusión Social. Efectivamente. Y para ir cerrando entonces, ¿cuál sería la perspectiva en cuanto a políticas públicas que serían necesarias a partir de este levantamiento de información que Miguel muy bien lo recordaba y todo este trabajo que han venido haciendo en estos años en el proyecto? No sé, ¿qué queda pendiente? Bueno, queda pendiente, creo que así como nosotros ya reconocemos que el gobierno y los estados puedan reconocer a esta población como una población que es grande, que no es una minoría, sino que es representativa y que debe ser reconocida como un grupo, que es lo que decíamos al inicio, y que por los cambios que hemos tenido a través de la historia, no solo este grupo, sino en general, estos cambios han ido influyendo en los grupos. Entonces, por ejemplo, también tenemos toda una información respecto a la relación de ese grupo con TICs, ¿no? Entonces, como ellas también son parte... Estás hablando de las tecnologías de información y comunicación, ¿verdad? Efectivamente. Sí, como ellas también son usuarias activas y como estos también representan un espacio para ellas para salir o comunicarse con otro espacio más. Bueno, muchas gracias, Paz. Yo creo que este proyecto vamos a seguir siguiéndolo y compartiendo los hallazgos. Nos ayuda a presentar una mirada distinta de este grupo de mujeres. Y lo presenta además como un grupo pujante que tiene posibilidades de salir adelante, pero que requiere de un esfuerzo colectivo de la sociedad para dar esas condiciones y asegurar que no se repiten esquemas como los que ellas mismas dicen han sido traumáticos con sus madres y sus abuelas. Muchas gracias. Gracias. Entonces, y además las historias de vida que ustedes han recogido y que cada uno de ustedes puede ver en la página web que sale en pantalla. Agradecemos entonces a Paz Olivera Rodríguez, coordinadora de comunicaciones del proyecto Nuevas Trenzas. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Infandina TV.